noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias. Crisis energética en la región centroamericana dejará serias repercusiones en el país. Fiscalía investiga a ex titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Dulce Villanueva, por otorgar presuntas adopciones irregulares. Desmantelan caletas de la Pandilla 18 y Mara MS-13 en las que almacenaban armas, drogas y teléfonos en la cárcel de máxima seguridad del Pozo en Ilama, Santa Bárbara. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, el primer noticiero de la semana nocturno. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Lunes 29 de mayo de 2023. Iniciamos las informaciones de esta noche con más de nuestros titulares. Diputado y médico Carlos Umaña asegura que por errores en compra directa de medicamentos, farmacias de hospitales continuarán 2 meses desabastecidas. Detienen a hombre que rompió los vidrios del carro de su vecino con una pala. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía que preside Virgilio Padilla revelan que la crisis energética en la región centroamericana va a dejar repercusiones en Honduras, nos cuenta el periodista Víctor Valladares. La región centroamericana ya enfrenta una seria crisis energética, advierten autoridades de la Comisión Reguladora de Energía. Y en el caso particular de Honduras, el déficit en horas de mayor demanda alcanza hasta los 120 megas de este servicio. Hay tan poca energía disponible en Centroamérica que esta está cara. Honduras ha podido cazar, así se le llama en la jerga del mercado, ha podido contratar, digamos, en el mercado de oportunidad regional 20 megavatios, cuando antes podía comprar 180 megavatios. O sea, todos los países de Centroamérica llegaron a la conclusión de que van a necesitar guardar su energía. Esta situación podría agravarse en caso de prolongarse la llegada de las lluvias al territorio nacional. De oferta de energía, la opción no las tiene en este momento la ENE, la tiene el sector privado. Y por eso es que nosotros aquí en la Comisión Reguladora hemos emitido las normativas y hemos dado todos los requisitos para que cualquier empresario pudiese entrar a generar sin necesidad de irse a un proceso licitatorio. Para representantes de los generadores privados, ante esta crisis deben iniciarse medidas de ahorro en los hogares y la industria. Son alrededor de 100 megas que, esperando que entren las lluvias a finales de junio, a inicios de julio, esperaríamos que ese déficit se vea disipado en gran medida. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Sobre este tema, serias pérdidas económicas avisoran los empresarios en el país a causa, repito, de los apagones. La crisis energética se ha convertido en una amenaza que podría dejar en jaque mate a Honduras debido a los movimientos tardíos que se han ejecutado por parte de algunos gobiernos, dejando afectaciones graves en el país. Si no tomábamos una decisión para poder
zonificar lo que es la parte de energía, reducir las pérdidas y lógicamente las subestaciones que íbamos a tener problemas de apagón. O las empresas principales tienen sus plantas de energía o tienen su generación de energía independiente. El que sufre es el pueblo. O sea, por cada pérdida que nosotros generamos, nosotros podemos estar produciendo energía que definitivamente resolvería el problema de lo que es la falta de energía que estamos viviendo en este momento. Que al final, por eso es que hablamos de que hoy más que nunca tenemos que unirnos como sociedad. Esto no es de ricos y pobres o de izquierda o de derecha. La jugada maestra se tuvo que haber dado desde el año 2019 con la licitación pública de 450 megavatios de energía firme que fue solicitada por los productores del país, según Salomón Ordóñez, representante del COEP en la zona norte de Honduras. Número 1 es la temperatura. Número 2 es la falta de inversión en nuevas plantas. Además de eso, desde el año 2019, nosotros como productores habíamos hecho saber al gobierno que había que proceder con una licitación pública de 450 megavatios de energía firme. No lo hicieron y hoy, 5 años después, estamos teniendo el mismo problema. Lo que hoy estamos viviendo son decisiones políticas. Perdemos competitividad, eso no hay duda. Por su parte, el experto en temas energéticos, Samuel Rodríguez, destaca que el mayor problema en el país es que los grandes industriales no han aprovechado la ley que les permite adquirir la figura de agente de consumidor calificado. El grave problema que tenemos nosotros en el país es que los grandes industriales, teniendo una ley que les permite adquirir la figura de agente consumidor calificado, no han podido hacer uso de ese beneficio que les han dado. Que cada quien tome lo que le corresponde de este gran problema que tenemos. La CRE tiene que sancionar al ENE con multas porque está brindando un servicio de mala calidad. Y no es producto del actual gobierno, porque dejemos de politizar esto y crear ideologías. Este es un tema técnico. En San Pedro Sula, Gerardo Ramos, 11 Noticias. El ministro de Energía y gerente del ENE, Eric Tejada, colocó el siguiente tuit: fuera de línea central hidroeléctrica Patuca 3, debido a mínimo nivel de embalse por debajo del nivel operativa, causado por el fenómeno climático y sequía, dice el ministro de Energía y gerente del ENE. Estábamos trabajando en estabilizar voltaje en el departamento de Olancho y zonas aledañas. Por la importancia de lo que ha dicho el ministro de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ingeniero Eric Tejada, fuera de línea central hidroeléctrica Patuca 3 debido a mínimo nivel de embalse, quiere decir por debajo del nivel operativo, causado por el fenómeno climático y la sequía. Estamos trabajando en estabilizar voltaje en Olancho y las zonas aledañas, dice Eric Tejada, ingeniero de profesión, ministro de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía han hecho el lanzamiento de una nueva modalidad de atención que ya está disponible para los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para dar atención a sus quejas. Entre estas, las más frecuentes son desacuerdos en los montos registrados en sus facturas, fallas en el nivel de servicio, daños en el hogar por interrupciones, entre otros. Ciudadanía no tiene que venir acá físicamente, sino que podemos atenderlo desde cualquier lugar del país vía electrónica. El primer requisito para hacer el reclamo en la CRE es que no lo hayan atendido o que no hayan tenido respuesta en la empresa distribuidora, que es la ENE. Si no tiene respuesta en la empresa distribuidora o en la empresa EEH, que es empresa comercializadora, pueden venir a la CRE y decir: no hemos tenido respuesta, este es mi reclamo y nosotros vamos a responder en 10 días. Pasamos a otro tema. El Banco de la Producción y Vivienda, Banprovi, ha puesto a disposición millonarios recursos para productores y empresarios del agro para que logren préstamos, nos cuenta el periodista Víctor Valladares. Unos 2.000 millones de lempiras ha puesto a disposición del sector productivo y agroindustrial el Banco de la Producción y la Vivienda, orientados a facilitar el crédito para el sector productivo nacional. Y dar preferencia a la producción de los 3 granos, frijoles, maíz, soya, y lo que es el sector agropecuario en general, la producción de leche y carne de res. A esta disponibilidad de recursos también se suman
otras acciones que se han tomado junto a Banadesa y la Comisión Nacional de Banca y Seguros para facilitar el crédito, asegura el funcionario. La presidenta Xiomara Castro ordenó también que todos los prestatarios que tengan una deuda hasta $3,000, limpiarlos completamente. Entonces, lo que tienen que hacer estas personas que si no se dan cuenta vayan a la Comisión de Banca y Seguros. La noticia anterior es bien recibida por representantes de quienes hacen producir la tierra, pero a corto plazo les preocupa lo irregular del invierno que se presenta hasta ahora. Usted sabe que uno siempre espera que en mayo va a empezar a llover porque es cuando inicia el invierno, pues, y todo el mundo está preparado con sus semillas para poder hacer sus siembras de maíz y frijol, que es lo principal. En total, son más de 4.500 millones de lempiras que ha puesto a disposición el gobierno para facilitar el crédito al sector productivo este año. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Este lunes partió rumbo a Panamá la misión de empresarios hondureños que viajarán a China Popular con la finalidad de explorar oportunidades de negocios con empresarios de aquella nación. Les acompañan 2 altos funcionarios del gobierno en esta misión, de acuerdo a lo manifestado por la representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. China, donde van a empezar una gira por diferentes ciudades. Van 9 empresarios de los sectores café, acuícola y de bebidas y agroalimentos. Ellos van a estar ahí hasta el 12 de junio, fecha en la cual pues ya regresan aquí a Honduras. Bueno, van a tener una serie de reuniones con empresarios de China, de los sectores que les acabo de decir, o sea, que son contrapartes directas de estas empresas. Además van a estar con algunos funcionarios de las diferentes ciudades para conocer cómo es el comercio en las ciudades, y también van a asistir a una feria específicamente para el área acuícola. Hacemos un alto en las noticias, vamos a ir al deporte. Se ha coronado el Olimpia campeón nacional, un adelanto con Rosa Alvarado. Más adelante Marlon Mejía tendrá un amplio informe sobre esto y más. Rosa, buenas noches. Gracias por continuar con nosotros. Sigue en punto muerto en el Congreso Nacional la ratificación del acta para la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina. Fernando Arteaga. El panorama en el Congreso Nacional es incierto, ya que el oficialismo por una parte asegura que podrán lograr alcanzar los votos para que se lleve a cabo la ratificación del acta que adhiere a Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina, pero por otro lado, los liberales mantienen su negativa, por lo que desde otras bancadas prefieren que ese tema se haga a un lado. Esperamos que la clase política comprenda que hay que sentarse, hay que dialogar, hay que dejar a un lado las amenazas y esas campañas de odio y consigamos los votos con altura. Lo que esperamos nosotros como partido es que los decretos de la lucha contra la corrupción mañana sean el primer punto de agenda y podamos someterlos a votación. Diputados de Libre confían en que van a poder ratificar el acta en la próxima sesión. Bueno, que nos sentemos con las diferentes fuerzas políticas, empecemos a ratificar el acta que falta por ratificar y aprobar otros proyectos de suma importancia para el país. Yo creo que es tiempo de dejar un poquito a un lado los intereses de partidos o de grupos y pensar más por la gran mayoría. Sin embargo, liberales aseguran que no apoyarán esta votación. Que esto que acaba de suceder sea un momento de reflexión, porque vienen muchos otros temas que son fundamentales en la construcción de un mejor país. Asimismo, los nacionalistas consideran que es responsabilidad de las autoridades del Congreso Nacional que se pueda convocar y reanudar la sesión. Sin embargo, no existe una voluntad porque no hay liderazgo. Nosotros tenemos 2 semanas de estar en el hemiciclo esperando que se abra la sesión, se discuta y se vote el acta. Como no tienen los votos, no han querido convocar a sesión. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y sectores esperan mayor productividad del Congreso porque desde hace 3 meses no se aprueban proyectos de interés nacional. A criterio de la sociedad civil, desde hace 3 meses con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional no ha conseguido nuevamente la aprobación de proyectos importantes para el país, por lo que la productividad legislativa la catalogan como nula.
En los primeros 3 meses del año, enero, febrero y marzo, fueron presentados 112 proyectos de ley, de los cuales no todos han sido aprobados, sino que al menos nada más el 5% ha sido aprobado. A casi 6 meses de la segunda legislatura, el Congreso Nacional tiene a las puertas aprobar la adhesión del CAF, Ley de Justicia Tributaria, reformas al Código Penal, elección del fiscal general y fiscal adjunto y nombramientos en el Tribunal de Justicia Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Unidad de Política Limpia, por la falta de claridad en la agenda legislativa en la cual hay poca capacidad de diálogo. Más allá de los intereses políticos que están claramente establecidos y que son esos los que los llevan a tener esos acuerdos, los intereses del país nos siguen primando. Sectores lamentan que a vísperas de la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, las bancadas políticas podrán ponerse de acuerdo, pero para la discusión de proyectos no logren los consensos. Y eso va a ser posible, insisto, en que si se puede llegar a concertar o a consensuar una agenda mínima sobre temas claves sensitivos, como el tema de la Ley de Justicia Tributaria. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Diputados del Partido Salvador de Honduras denuncian que el presidente del Congreso, Luis Redondo, intensifica sus acciones de hostigamiento en su contra. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Suyapa Figueroa, denunció este lunes que los métodos de hostigamiento y persecución ordenados por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en contra de su bancada se han intensificado en las últimas semanas. Luis Redondo se ha comportado como un dictador, como una persona antidemocrática y sin esos principios democráticos que debería tener toda persona que asume un cargo tan importante como la presidencia del Congreso Nacional. Sin embargo, diputados de Libre consideran que este tipo de denuncias no tienen credibilidad de diputados que se han aliado con el Partido Nacional para boicotear la agenda legislativa. Entonces la ley es pareja para todos. Yo creo que hay que ver las cosas desde ese punto de vista. Es pareja para todos y se hace en función de garantizar la seguridad de todos los diputados. Por otro lado, los nacionalistas son del criterio que existe realmente una necesidad de un verdadero liderazgo en el legislativo. ¿Y eso en qué desemboca? En el que el Congreso, donde están las fuerzas políticas, no haya un liderazgo ni una credibilidad. Por lo tanto, no se ha dado un buen suceso, un buen desenlace en el Congreso Nacional. Figueroa manifestó que lamenta observar cómo su correligionario en el pasado tenía un discurso que no ha cumplido ni un poco en la actualidad. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellanos, respalda el informe que ha presentado el Consejo Nacional Anticorrupción sobre que funcionarios del actual gobierno pues estarían posiblemente involucrados en algunos casos de corrupción o nepotismo, mientras ellos debaten esos argumentos. En una carta abierta, la exrectora Julieta Castellanos respalda el informe que ha dado a conocer el Consejo Nacional Anticorrupción, en la que detallan el nepotismo en la administración pública y la supuesta concentración de poder. Hoy, que ya es un informe donde evidencia el nepotismo y la concentración de poder, se ataca de manera personal, descalificando el trabajo del CNA y atacando personalmente a su ejecutiva. De acuerdo a la exrectora, desde el 2013 al 2022 el CNA realizó 132 investigaciones de corrupción, de los cuales 22 han sido judicializados. Sin embargo, desde el gobierno consideran que esa es una posición trasnochada de la extitular del alma mater, que busca desestabilizar la actual administración. Este tipo de personas no merecen ninguna respuesta, ni espacio, ni estar malgastando nuestro tiempo en esas trasnochadas que ella tiene. Yo creo que personas con techos de vidrio como los de ella, que es bastante grande, no tiene la altura moral ni ética para referirse a las situaciones del gobierno. Julieta Castellano cuestiona el nombramiento de la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, al igual el nombramiento del secretario del Congreso Nacional, posición que no comparten diputados oficialistas. Hay una junta directiva, yo formo parte de esa directiva, nos reunimos, vemos la agenda, tomamos algunas decisiones y no puede decirse que las decisiones las toma el secretario o el primer secretario, que es Carlos Zelaya. Eso me parece que es algo injusto y se deja ver que hay una mala intención de desprestigiar la familia Zelaya.
René Amaya, 11 Noticias. Las autoridades del Ministerio Público están investigando a la extitular de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, Dulce Villanueva, de acuerdo a este informe de Carolina Martínez. Una ola de misterios ronda la recién gestión de Dulce Villanueva en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Según el testimonio de la ex jefa regional del DINAF, Nilsa Flores, recibió su carta de despido por no querer participar en actos ilegales que pretendía realizar Villanueva, en la cual aparentemente estarían implicadas en el tráfico de menores bajo la figura de adopción. Ya están las denuncias, ¿verdad? Hay un caso muy especial de una niña que a ella sí la sacaron a España y la abogada Dulce Villanueva sabe de qué caso estoy hablando yo. Y bueno, todo esto ha ocurrido precisamente por esos actos irregulares que ella ha hecho junto con otras personas que están detrás de ella. En ese sentido, la Fiscalía de Protección a la Niñez inició una investigación en contra de la ex titular del DINAF por supuestas redes de corrupción e irregularidades en trámites de adopción y además por la filtración de audios, en la cual solicitaba coimas y exigía cuotas de 2.000 hasta 5.000 a todos los mandos intermedios. Esto es lo que ha motivado también una actuación oficiosa por parte de la Fiscalía contra la Corrupción y es en esa etapa que nos encontramos, en la etapa de investigación preliminar de conformidad a lo que establece el Código Procesal Penal cuando se aperturan denuncias. Dulce Villanueva atravesó durante las últimas semanas una senda de polémicas. Sin embargo, quien asume ahora la dirección del DINAF, Vicente Fernández, asegura que es parte de una campaña de difamación en su contra. Bueno, yo creo que eso corresponde a ella misma, ¿verdad? Desvirtuar todos esos improperios que han dicho contra su persona y contra otras personas para poder proceder contra sus detractores y demostrar en los tribunales que todas han sido unas falacias contra su persona. La exdirectora Villanueva renunció a su cargo en la entidad el pasado viernes y a criterio del director de COIPRODEN hizo lo correcto al hacerse a un lado porque no tenía competencias y experiencias en temas de niñez. Y le corresponde al gobierno de la República tomar las mejores decisiones a fin de que la institución pueda continuar con su función. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Y sobre estos temas, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, aseguró que la presidenta Xiomara Castro no va a tolerar acciones al margen de la ley de ninguno de sus cercanos colaboradores. Luego del último escándalo que salpica la actual administración de la presidenta Xiomara Castro, en la cual está involucrada la ex titular de la DINAF, Dulce Villanueva, en los próximos días o meses, no se descarta que podría venir una barrida de funcionarios que actúan al margen de la ley. Así lo aseguran las autoridades de gobierno. El presidente está tomando decisiones al respecto, tiene la información a la mano y en su momento, si se dan los ajustes, pues se anunciarán. El malestar y preocupación en el Ejecutivo es que en menos de un año y medio suman 5 los funcionarios de alto rango que al parecer han utilizado sus puestos presuntamente para cometer abusos de poder, pedir favores sexuales a cambio de trabajo y otros por cobrar coimas. Debe ser sumamente enérgica porque le están ensuciando y oscureciendo totalmente su ejercicio en el poder. Desde la sociedad civil respaldan las medidas que hasta ahora ha tomado la presidenta Xiomara Castro de separar inmediatamente a sus más cercanos colaboradores cuando han infringido la ley y piden que sean puestos a disposición del Ministerio Público para la deducción de responsabilidades si así lo ameritan. Lo que ha hecho hasta ahorita ha estado bien, ¿verdad? Que es el despido, la denuncia. Ahora lo que corresponde es que el Ministerio Público haga la investigación, emita el correspondiente requerimiento fiscal y le dé seguimiento a un proceso hasta que sean condenados. Eso, por un lado, con lo que ha pasado ahorita está bien.
por cometer dichos abusos hasta hoy han sido separados de la administración pública: el exgerente del SANA, Leonel Gómez; el asistente del designado presidencial Salvador Nasralla, Moisés Ulloa; el exgerente de Hondutel, Carlos Montoya; el titular del Instituto de la Propiedad, Tirso Ulloa; y ahora se suma la directora del DINAF, Dulce Villanueva. René Amaya, 11 Noticias. Trasciende otro presunto acto de corrupción que pudo realizarse durante la pandemia y que salpica a ex autoridades policiales de la Dirección Nacional de Tránsito, nos cuenta Gisela Calix. La no emisión de licencias para conducir estaría derivada de presuntos actos de corrupción de la administración que fungió en la Comisión Nacional de Seguridad Vial durante el tiempo comprendido en la pandemia. Según las autoridades de la Secretaría de Seguridad, vinculan con los hechos a 2 comisionados y un oficial de rango menor, que habrían desviado fondos millonarios para la adquisición de material para la impresión de este documento, y el informe ya fue remitido al Ministerio Público y los oficiales fueron separados de sus cargos. Estas medidas administrativas han derivado con la separación de 3 oficiales que formaban parte de esta institución en la escala superior, 2 y 1 en la escala subalterna de la Policía Nacional. El director de Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa es del criterio que actos como estos deben ser combatidos de raíz, porque a quienes afectan es a la población en general. Lamentable ver cómo la corrupción ha manchado, ¿verdad?, la institución como la Policía Nacional, en una materia tan delicada en vista de los altos índices de violencia que existen actualmente, y ver que en los trámites administrativos están claramente dañados. Este abogado dice que las investigaciones tienen que ser precisas para dar con los verdaderos culpables de estos hechos. Para que a futuro el Estado de Honduras, o sea, nosotros los hondureños no estemos pagando demandas millonarias por malos procedimientos. Los conductores, por su parte, consideran un franco irrespeto el hecho que se justifique no extender este permiso de conducir porque se está a la espera de un proceso de licitación. Gisela Calix, 11 Noticias. Y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Rebeca Raquel Obando, hizo la convocatoria a la primera reunión preparatoria a los representantes de las organizaciones e instituciones que van a conformar la Junta Proponente para el proceso de selección de candidatos y candidatas a Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto del Ministerio Público para el periodo 2023-2028, el próximo miércoles 31 de mayo, así iniciar a construir su reglamento de funciones, además los alcances de la convocatoria a los aspirantes al alto cargo del Estado. El juzgado especializado de sentencia C de San Salvador encontró culpables al expresidente Mauricio Funes y al exministro de la Defensa Nacional David Munguía Payés de favorecer a las pandillas entre los años 2012 y 2013. El exmandatario, quien está asilado en Nicaragua desde 2016 y quien tiene una orden de extradición vigente, fue hallado culpable de los delitos de agrupaciones ilícitas, por el que fue condenado a 8 años, e incumplimiento de deberes, por el que le impusieron 6 años de prisión, haciendo un total de 14 años de cárcel. El logro obtenido este día, producto del desfile probatorio realizado en todos los momentos que se desarrolló la vista pública, pues constituye una decisión, un resultado histórico. Al exministro de la Defensa Nacional, quien en los años en los que se cometieron los hechos fungía como ministro de Seguridad, se le encontró responsable de los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios, por los que recibió hasta 18 años de prisión. El exfuncionario negó haber beneficiado a las pandillas y esto dijo sobre su condena. Hay una serie de irregularidades acá y yo verdaderamente estoy consternado y al mismo tiempo molesto por la forma en que se ha llevado
este juicio y las decisiones que se han tomado han tenido un carácter político, no un carácter jurídico. El caso denominado Tregua entre Pandillas se conoció en 2012 tras una investigación periodística que reveló que el gobierno del expresidente Mauricio Funes negoció beneficios con las pandillas a cambio de reducir los homicidios en el país. Para El Noticiero, Raquel Herrera. Gracias a la directiva latinoamericana por este informe. Vamos a retomar temas de país. El Poder Judicial ha anunciado que se cambia la fecha de audiencia de Juan Ramón Mata Gualdurraga. Así lo ha dado a conocer a través de su red social de Twitter por la no comparecencia de la defensa técnica del ciudadano Ramón Mata Gualdurraga, a quien se le supone responsable de lavar activos. La Sala Segunda del Tribunal de Sentencia Nacional se reprograma la audiencia de proposición de medios de prueba para el próximo 12 de junio a las 8:30 de la mañana. El 12 de junio será entonces la audiencia. Y es que este día se ha tomado la decisión de destruir miles de plantas de hoja de coca en el departamento de Colón. ¿Cuántas serían, Shirley? ¿A cuántas manzanas asciende esta destrucción y este golpe al narcotráfico? Adelante. Está lista Shirley Martínez en el norte del país. Shirley, le escuchamos. Buenas noches, compañera. Bien, y el combate contra la criminalidad, las fuerzas de seguridad han logrado el importante decomiso de más de 90,000 arbustos de hoja de coca en la comunidad de Limón, en el departamento de Colón. Más detalles con el portavoz del ente institucional. Sector montañoso conocido como El Escondido, aldea Limón, departamento de Colón. En esta operación de reconocimiento y aseguramiento, hasta el momento se han asegurado un total de 11 manzanas de sembradíos de arbustos de hoja de coca, con un total de 95,000 arbustos ya plenamente desarrollados. Se detectó que también en parte de las plantaciones había un aproximado de 40,000 arbustos que ya habían sido talados de este mismo alucinógeno en esta zona de operaciones, como parte de las operaciones de reconocimiento que están en desarrollo. Además, se ha asegurado un supuesto narcolaboratorio de fabricación artesanal de madera conteniendo varios químicos precursores para la elaboración de clorhidrato de cocaína. Bien, y es que de acuerdo al portavoz José Coello, siguen en la zona pues inspeccionando más zonas montañosas de esta comunidad de Limón en el departamento de Colón, pendientes de más detalles en las próximas horas por parte de las autoridades. Con este contacto desde la ciudad industrial, retorno con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, gracias Shirley Martínez. 90,000 arbustos han sido destruidos en esta zona de Limón, departamento de Colón. También se encuentra en directo nuestra compañera Pamela Bustillo, y es que han encontrado caletas dentro de la cárcel del Pozo en Ilama, Santa Bárbara, en las que pandilleros escondían armas, chalecos antibalas, teléfonos, entre otros artefactos. Adelante, Pamela Bustillo. Buenas noches Andrea Hernández, y buenas noches a todos los televidentes de 11 Noticias, emisión estelar. Tal y como usted lo ha dado a conocer, continúa ejecutándose la operación Refundación Penitenciaria 1 en los centros penitenciarios, valga la redundancia de palabras, y es que estamos hablando que es el quinto día consecutivo que la Comisión Interventora para controlar las situaciones que se generan en estos centros de detención, se está hablando de que se han encontrado varias caletas llenas de armas 9 milímetros, asimismo se habla de que se encontraron explosivos, municiones, celulares, puñales, machetes, cables de internet, además de decenas de trincheras blindadas ubicadas como fuertes de guerra. Se mencionó que estos pertenecían a la Mara MS-13, asimismo a la Pandilla 18. Es importante mencionar también de que dentro de esta operación están involucrados 2.500 efectivos para revisar cada escondite pues en el que ellos puedan guardar este tipo de municiones. Y se mencionó también algo importante a destacar,
es que es la primera acción en el desmontaje de las decenas de vallas de las paredes construidas con las puertas de las celdas que los privados de libertad realizaban o colocaban en sus zonas donde ellos se encontraban para, pues, en protección de ellos. Entonces esto era como un poco peligroso en cuanto para las autoridades poder ejecutar todo este tipo de allanamientos. Sin embargo, estas fueron destruidas el día de hoy, quitadas, como se los mencionaba anteriormente, fueron decomisadas varios armamentos, entre ellos internet, celulares. Podemos observar en las imágenes que se encontraron varias cosas, era una cantidad exagerada de teléfonos, también tarjetas de débito, tarjetas de crédito, entre ellos también se encontraban antenas, y se menciona que estas operaciones van a continuar ejecutándose para los próximos días, porque apenas el plan está comenzando, igual se va a continuar desarrollando en los demás centros penitenciarios del país. Esta es la información estos son los detalles que les podemos dar a conocer en torno a este tema. Con este contacto yo retorno al set principal de 11 Noticias. Gracias, Pamela Bustillo. Este es el 6º día de intervención en esa cárcel de máxima seguridad del Pozo, luego de hechos violentos que se han suscitado en los últimos días. Vamos a continuar hablando de violencia, y es que las asociaciones para la defensa de la comunidad garífuna nuevamente encienden las alarmas tras un nuevo asesinato del líder garífuna en el Triunfo de la Cruz Tela Atlántida. Se trata del dirigente Martín Morales Martínez, quien era miembro de la Comisión de Cumplimiento Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue encontrado después de haber sido reportado como desaparecido por sus familiares horas antes en el río Gama, lugar que se ha convertido en botadero de cadáveres, lamentablemente, de líderes comunitarios. Más de 40 dirigentes han sido asesinados en los últimos 4 años. Todavía no tenemos respuesta, ni tan siquiera en 1%. Elementos de gobierno han creado oficinas e instancias como Sedesol, como Nuestras Etnias, con programas así que se supone que es para apoyar a nuestro pueblo. No funciona, no gravita, no arranca todavía. Un joven ha muerto atropellado en San Pedro Sula, y empleados de medicina forense tardaron más de 10 horas para hacer el reconocimiento cadavérico. Valeria García. La precariedad forense desata consternación e ira en la población sanpedrana luego de que un joven fuera atropellado y su cuerpo pasara más de 10 horas tirado en una vía pública sin la presencia de las autoridades del Ministerio Público. Expertos exigen se tome este tema con responsabilidad y urgencia. Deberían de tomarse los correctivos, así como se exige, también debe dársele resultado a los particulares, las personas que requieren los servicios de estas instituciones. Deben de atenderse lo más pronto posible, tanto por la dignidad de las personas que están tiradas ahí esperando que se haga el levantamiento, por los familiares. Los familiares de la hora Oxiso imploraron más sensibilidad a las autoridades forenses, ya que luego de 10 horas el cadáver del joven comenzó a descomponerse a plena luz del día en un sector sumamente transitado de la ciudad. Realmente es muy lamentable, muy lamentable. Todo el tiempo y en todas las escenas pasa lo mismo, de que llegan 5 o 6 horas después a levantar el cuerpo, ya cuando el cuerpo tal vez presenta hasta malos olores por descomposición. Qué negligencia, qué ineptitud la de las personas encargadas de los levantamientos en San Pedro Sula. Según representantes de medicina forense, las condiciones de la institución continúan siendo precarias ante la alta demanda de hechos violentos. Fijada y documentada. Lo mismo sucede cuando son escenas múltiples, o sea, cuando hay varios tipos cuando hay ya sea homicidios o accidentes en un solo lugar. Para 11 Noticias, Valeria García. Y ante la falta de denuncias, un 70% de los asaltantes que son detenidos recobran su libertad, aseguran las autoridades. Shirley Martínez, hasta el norte del país. En las últimas horas, 2 supuestos asaltantes fueron capturados de manera infraganti en una vivienda de la colonia Aurora de San Pedro Sula. Los malhechores propinaron una fuerte paliza al propietario de la vivienda tras oponerse al saqueo, un sexagenario a quien se disponían a matar cuando las autoridades llegaron al lugar tras una llamada anónima. Sin embargo, pese a esta experiencia, el afectado no interpondrá la denuncia respectiva por temor, por lo que en base a ley, los sospechosos obtendrán su libertad, una problemática que va en ascenso, según las autoridades. Es importante para nosotros como Policía Nacional tener la colaboración de la ciudadanía en estos casos. Al parecer, estas personas, estos 2 sujetos,
han estado asaltando otras viviendas de este sector de la colonia Aurora y otros sectores aledaños. En ese sentido, pues solicitamos la colaboración de las personas que encontraron amarrado al señor a una silla. Estos sujetos pues lo golpearon en reiteradas ocasiones con un tubo. Que la víctima venga, formalice la denuncia, continúe con el proceso, acuda a los tribunales a rendir una declaración ante el juez competente. No obstante, otro tema que se suma a estas causales es la ola de capturados y la falta de cupos carcelarios, donde los jueces priorizan aquellos delitos señalados como graves. La desconfianza que tiene la población valga la redundancia, en denunciar estos casos que lamentablemente si se procediera pudiera haber una condena o realmente hubiesen mayores resultados. Tarea pendiente que tiene el Ministerio de Seguridad y por ende todos los operadores de justicia para llevar a feliz término una investigación. Cabe mencionar que otros factores para que los delincuentes recuperen su libertad son las fallas en los procedimientos de captura por parte de la policía, cuando no se cumplen los protocolos necesarios para que sea una detención legal. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que el Instituto Nacional de Migración haya clasificado como reservados por 5 años los videos en lo que se muestra lo que ocurrió durante el trágico incendio en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, que dejó como saldo 40 muertos. El que nada debe, nada teme. Entonces, yo voy a pedir que se dé un informe hoy sobre lo que me estás preguntando y por qué se guardó el video. Fue muy lamentable lo que sucedió. Con vacuna y un cerco epidemiológico van a combatir la rabia bovina que se ha detectado en el departamento de Santa Bárbara, están asegurando las autoridades de SENASA. Luego que la alcaldía de Ilama en Santa Bárbara determinara la prohibición de destazo y comercialización de la carne de res por un brote de rabia bovina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA señaló que debido a que estos contagios son minoritarios y comunes en Honduras, bastará enfrentar la enfermedad con un cerco epidemiológico y la vacunación. Por ende, aún no es necesario una alerta sanitaria en otros municipios. Vacunan, ¿qué vacunan sus animales? La vacuna pues se encuentra en el comercio y lo que nosotros recomendamos pues es la vacunación. En el tema de los productos cárnicos, lo que nosotros pues también lo que recomendamos es que todo animal que se va a proceso pues no tiene que ser un animal enfermo. De acuerdo a los especialistas, el contagio proviene de una mordedura de murciélago vampiro hacia las reses. Y pese a que no es una epidemia, se deben tomar precauciones en los hogares, como la cocción completa de la carne. El mundo va a consumir carne, indistintamente sea bovina, cerdo o bicaprino, ovejas o cabras, cocer perfectamente bien, que es la parte base. Otros expertos opinan que la carne sana de la contaminada no se diferencia al ojo humano, sino a través de un estudio de laboratorio, por lo que recomiendan no adquirir el producto cárnico en establecimientos no autorizados. Tiene que ser comprobado en un laboratorio. Lo segundo es que se hace un cerco epidemiológico y se evita que salga carne o animales de esa zona. ¿Verdad? El año pasado se tuvo un brote en Hualcince, en Lempira, y anteriormente se había tenido al lado de Atlántida, pues la enfermedad es endémica. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Surgen denuncias que por errores en la compra de medicamentos, las farmacias de los hospitales y los centros de salud pública seguirán desabastecidos por más tiempo. ¿Qué van a hacer las autoridades de salud? ¿Qué decisión van a tomar contra el que cometió semejante error?
El diputado y doctor Carlos Umaña advirtió que al menos por 2 meses continuará el desabastecimiento de medicamentos en hospitales en el país a causa del mecanismo de compra directa con el que trabaja la Secretaría de Salud. Y esto es producto de no haber hecho la licitación que correspondía para el año 2023 en el mes de noviembre del año pasado. Se volvió a apostar por el mecanismo de compra directa sabiendo que en el mundo entero hay un problema de medicamentos. Durante el mes de abril, la CESAR anunció una compra de 400 fármacos que serían distribuidos en la mayor parte de los centros asistenciales. A pesar que el lote ya está pagado, no garantiza que será de forma inmediata. Por lo tanto, estos procesos no son eficientes. Toca también fortalecer la capacidad de gestión de cada uno de los directores de hospitales. Toca solventar estos obstáculos que hemos tenido todavía con el tema del abastecimiento de medicamentos y material médico quirúrgico. Los expertos manifiestan que es el pueblo hondureño quien pagará los platos rotos de las malas decisiones y gestiones de las actuales autoridades. Asimismo, centros como el Hospital Escuela quedará completamente desabastecido en este mes de junio por la alta demanda de pacientes que vienen de otros sanatorios. Bueno, exigimos a las autoridades que en algún momento empiecen a hacer sus gestiones adecuadas, a cumplir con las funciones, a cumplir con lo que prometieron. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Y el metaneumovirus humano se propaga en Honduras y deja afectaciones graves en las vías respiratorias, especialmente de niños y adultos mayores. Recientemente el Colegio Médico de Honduras expuso detalles del metaneumovirus humano que se ha propagado en los últimos meses por el territorio hondureño y que deja afectaciones graves en la población infantil y adulta. Este virus siempre ha circulado en el país. La mayor de las complicaciones es una neumonía, ¿verdad? Que avance a una neumonía refleja que obviamente si no se controla va a causar una neumonía viral, puede causar gravedad y atentar contra la vida, obviamente. Mire, en este momento hay mucha infección respiratoria circulando en nuestro medio. Hay muchas personas, niños sobre todo. Según el doctor David Cortés, el virus se reactivó y se deben tener las mismas precauciones que se tuvieron durante el COVID-19. Asimismo, resaltó que las personas se han relajado y las vías de transmisión han aumentado, incluso podrían acarrear la muerte. Es un virus que se ha reactivado nuevamente, pero tenemos que tener las mismas precauciones que tuvimos durante el COVID. Recordemos que la misma vía de transmisión y los mismos cuidados que tenemos que tener. Relajamos ya, ya no es obligatorio el uso de mascarillas en ningún lado, únicamente en los hospitales, entonces las vías de transmisión han aumentado. Eso puede incluso acarrear la muerte, ¿verdad? Para el infectólogo pediatra Luis Romero, el aumento de enfermedades respiratorias tiene que ver con el retorno a clases, ya que se convierten en un factor determinante para la propagación del virus en el territorio nacional. Ha habido un aumento de las enfermedades respiratorias con la apertura de las escuelas. Claro, eso ha venido a infectar también a los adultos en casa, pero a menor grado. Donde vemos mayor sintomatología es en los niños que sobre todo que están yendo a la escuela. En San Pedro Sula, Gerardo Ramos, 11 Noticias. Es una noche lluviosa en la capital y para esta semana se espera un aumento en las lluvias en el territorio nacional en general. Eso eleva las esperanzas a los campesinos, que por lo menos un poco de lo que siembren sea cosechado y les ayude a sustentar a las familias que viven solo del fruto de la tierra y que no tienen posibilidades de adquirir sistemas de riego. Sobre todo en la zona centro, sur, occidente, oriente. Que está lloviendo bastante, producto de convergencia de vientos provenientes de la humedad de lo que es el Pacífico y que converge con los vientos que vienen del Atlántico, ¿no? En la zona norte no hay muchas lluvias, pero acá en esta zona se ha estado lloviendo bastante. Aquí en el centro es que como que no se ha sentido que hay lluvias, ¿no? Porque precisamente cuando tenemos esas convergencias de viento, esto técnicamente va a empezar a desaparecer, ¿no? En estas semanas que vienen debería de ir disipándose poco a poco lo que es la contaminación. Y para finalizar en temas diferentes, un hombre fue detenido luego de romper los vidrios de un carro que estaba estacionado frente al portón de su casa en el barrio La Laguna de Puerto Cortés. El ataque al vehículo quedó captado en video por una cámara de seguridad y muestra al sujeto que llega con una pala y sin pensarlo 2 veces comienza a golpear el automóvil. El individuo fue identificado
gracias al video de esta cámara de seguridad, pero demuestra la intolerancia bajo la que vivimos los hondureños. Bien, nos vamos. Ya viene Marlon Mejía. Qué bonito el partido de ayer, un gran partido, muy emocionante. Creo que no me fui mal con el pronóstico. El Olimpia, empujado por su público, por más de 20,000 personas, le ganó un aguerrido Potros de Olancho, que hizo un gran partido. Pero la casta del Olimpia, la experiencia y el buen momento de Arboleda, que entró en el segundo tiempo, le dio el campeonato número 36, tal y como lo habíamos pronosticado. Andrea. Buen partido, buen juego, buenos goles el fin de semana y definitivamente fue una final que más o menos ya se esperaba, como lo comentábamos el viernes, por las condiciones, por ser un equipo sede, que tenía la expectativa de ganar y que obviamente pues la falta de experiencia y demás pues le pasó factura al Potros, pero fue un buen juego y fue una buena final del fútbol hondureño. Sí, estuvo bien el partido. Va que era bonito la alternabilidad y que sean equipos diferentes, sí. No quiero decir, pero pasó lo que dije. Siempre Olimpia termina ganando, pues sí, esa es la historia. No, y ganó bien, no le ayudó el árbitro. Sí. Para algunos que empiezan a decir que es que le ayudó el árbitro a Olimpia, no le ayudó el árbitro, ganó bien el Olimpia, un gran partido de los Potros, pero ganó el Olimpia. Esto y más lo tiene Marlon a continuación. Buenas noches, sigan con nosotros. Buenas noches, quédense con la programación de Canal 11 y con el Cayo Mejía. Ajá, y los que decían de la cancha. Dijo Troglio, no sé si Marlon lo tiene, sí, cuando él dice que qué buena cancha. Qué buena cancha, eso permitió mejor que eso fútbol. Va a ayudar al fútbol de Honduras. Bueno, que siga investigando si hay movida o no hay movida, pero la cancha, muy buena cancha, de primer nivel. Pero ni una alfombra de casa, le andaban buscando tierra, pero ni una alfombra de casa es tan limpia.